Mi nuera me escribió desde Acapulco a las 2 de la mañana. Me fui con tu hijo, ya no volveremos. Esta vez es en serio. No lloré, no supliqué, solo miré la pantalla y sonreí. Respondí 2 palabras. Buena suerte. Luego hice algo que jamás pensé tener que hacer. Con mi propio hijo cancelé sus tarjetas. Cambié todas las cerraduras y vacié su nombre de mi vida. A la mañana siguiente, cuando golpearon mi puerta con fuerza, no era él. Era la policía. Mi nombre es Rosa Martínez. Tengo 62 años. Y hasta hace poco creía que mi mayor preocupación era que mis plantas no recibieran suficiente sol en el patio. Vivo en una colonia tranquila, de esas donde todos conocen tu nombre, donde los vendedores ambulantes pasan anunciando sus productos con una melodía inconfundible y donde las vecinas se saludan desde la banqueta. Mi casita es modesta, de paredes color crema, ya un poco desgastadas por el tiempo, pero siempre fue un lugar lleno de calor. Aquí crié a mi hijo, aquí lloré a mi esposo cuando partió de este mundo hace ya 8 años, y aquí pensé que pasaría el resto de mi vida en paz. Mi hijo Luis siempre fue un buen muchacho, trabajador, educado, cariñoso. Cuando se casó con María hace 4 años, yo genuinamente me alegré. La recibí como a una hija más. Le enseñé mis recetas, le presté mis vestidos para una boda a la que fue, le compartí consejos de mujer a mujer. La casa siempre estuvo abierta para ellos. Aquí no hay distinción, les dije cuando llegaron a vivir conmigo. Esta es su casa también. Y al principio todo fue armonía. María cocinaba, a veces Luis me ayudaba con las compras, y por las noches cenábamos juntos frente al televisor, viendo las mismas telenovelas que veía desde hacía años. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Pequeños detalles casi imperceptibles al principio. Las miradas de María eran más frías, sus palabras más cortantes. Comentarios pequeños, pero llenos de veneno disfrazado de humor. Doña Rosa, usted se toma muy en serio eso del orden, ¿verdad?, decía riendo, después de mover mis cosas sin permiso. Y Luis, mi propio hijo, ya no me miraba igual. Cuando ella hacía algún comentario hiriente, él solo sonreía. Sonreía como si fuera una broma, como si mi dolor fuera un entretenimiento. Yo trataba de convencerme de que estaba exagerando. Es el estrés del trabajo, pensaba. Es un mal día. Siempre encontraba una excusa para ellos, porque eso hacen las madres, perdonan incluso antes de que se les pida perdón. Hasta que llegó ese martes, un martes como cualquier otro. Ese día, María y Luis salieron temprano. Dijeron que irían a Cuernavaca con unos amigos solo por el fin de semana. Yo no sospeché nada. Les di bendiciones, les pedí que tuvieran cuidado en el camino y regresé a mis quehaceres. Pasé la tarde regando mis plantas, preparando un caldo para la noche y escuchando la radio. El clima estaba agradable. Se sentía ese viento tibio que anuncia que el verano está a la vuelta de la esquina. Por la noche me senté en mi sillón favorito con una cobija ligera sobre las piernas y una taza de café en la mano. La casa estaba tranquila. No había gritos, ni pasos, ni risas falsas. Solo yo y el leve sonido del reloj en la pared. Pensé que quizás ese silencio no estaba tan mal. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé con calma, pensando que sería un mensaje de alguna vecina, tal vez de Luis, avisando que habían llegado bien. Cuando miré la pantalla, vi el nombre de María. Debajo una fotografía. Y mi estómago se hundió. Era ella sonriendo frente al mar. Detrás el cielo azul intenso de Acapulco. A su lado Luis, con un vaso en la mano y una expresión que no le reconocía. Parecía otra persona. Debajo de la imagen, su mensaje: me fui con tu hijo,
Ya no volveremos. Sentí que el aire a mi alrededor desaparecía. Mi mano tembló por un segundo, pero luego algo extraño ocurrió. No lloré, no grité, no pregunté por qué. Mi mente se quedó en blanco y un frío profundo me recorrió desde la nuca hasta los pies. Volví a leer cada palabra. Me fui, con tu hijo. Ya no volveremos. 10 palabras que destruyeron toda una vida. Entonces llegaron más mensajes uno detrás de otro. Estamos empezando una nueva vida lejos de ti. Esta casa siempre nos hizo sentir atrapados. Nunca quisiste a tu hijo de verdad. Cada línea era un cuchillo. Cada palabra una traición. Miré alrededor de la sala, las fotos familiares, los recuerdos, la cocina que limpiaba con tanto cuidado los platos que habían usado esa misma mañana. Todo me parecía una mentira enorme. Pero en lugar de derrumbarme, levanté la cabeza. Apreté los labios y respondí solo 2 palabras. Buena suerte. Eso fue todo. No les supliqué, no les pedí explicaciones, no les mostré mi dolor. Apagué la pantalla. En ese preciso instante dejé de ser la madre frágil, la suegra comprensiva, la mujer que siempre perdona. Esa noche algo dentro de mí despertó. Caminé lento hacia mi pequeño escritorio, donde guardaba mis documentos. Saqué la carpeta azul, donde tenía todas las escrituras de esta casa, los recibos de pago. Mi pensión, los contratos del banco. Todo estaba a mi nombre. Todo lo había pagado yo con el trabajo de toda mi vida y con el esfuerzo de mi difunto esposo. Luis y María no tenían nada legalmente. Y de pronto todo fue claro. Si ellos habían elegido irse, yo iba a elegir protegerme. Encendí la computadora, entré a mi banca en línea y miré cada movimiento con nuevos ojos. Allí estaban los retiros, que yo no recordaba haber hecho, las compras, que jamás autoricé, las transferencias sospechosas a cuentas que no conocía. María había estado robándome, y Luis lo sabía. Un temblor de rabia me recorrió el cuerpo, pero mis manos se mantuvieron firmes. Uno a uno cancelé todas las tarjetas adicionales, cambié contraseñas, cambié claves, activé alertas de seguridad. Luego tomé mi celular y busqué un número en internet. Cerrajero 24 horas. Era más de la medianoche cuando contestaron. Bueno, dijo una voz adormilada. Necesito que venga a mi casa ahora mismo. Respondí sin titubear. Quiero cambiar todas las cerraduras. ¿Hay un problema, señora? ¿Quiere que llame a la policía? Miré la pantalla apagada de mi celular, donde horas antes María se había burlado de mí desde la playa. No dije con calma. El problema ya se fue, pero no volverá a entrar. Colgué. Miré por última vez la puerta principal, esa que tantas veces abrí con una sonrisa para recibir a mi hijo. Esa puerta ahora iba a convertirse en mi escudo. No sabía aún que al día siguiente, al amanecer, serían otros los que tocarían esa misma puerta. Y ya no sería María, ni mi hijo. Cuando cerré la llamada con el cerrajero, el silencio de la casa volvió a instalarse a mi alrededor. Pero ya no era el mismo silencio de antes. No era paz, tampoco miedo. Era algo más denso, más firme. Como si el aire estuviera cargado de un nuevo tipo de energía que yo apenas empezaba a entender. Caminé lentamente por la sala, observando todo con otros ojos. Aquella mesa donde habíamos comido juntos tantas veces, los cojines acomodados en el sillón, la fotografía de Luis cuando era niño, con su uniforme de la primaria, sosteniendo orgulloso un diploma. Me detuve frente a esa imagen. Lo vi pequeño, inocente, con esa sonrisa que me hacía creer que todo lo que hacía valía la pena.
¿En qué momento dejaste de ser mi hijo?, susurré. No hubo respuesta, claro. Solo el tic-tac del reloj que parecía burlarse de mí, recordándome que el tiempo seguía su curso, aunque mi mundo se hubiera detenido. Regresé al escritorio. Encendí la lámpara pequeña y dejé que su luz amarillenta iluminara los papeles desordenados que había empezado a revisar. Saqué uno por uno los estados de cuenta de los últimos meses. Los desplegué sobre la mesa, marcando con un bolígrafo rojo cada movimiento sospechoso. Ahí estaban retiros de 3,000, 5,000, 2,000 pesos. Pequeñas cantidades que quizás yo no habría notado porque confiaba. Confiaba en mi hijo. Confiaba en su esposa. Confiaba en esa familia que yo misma había formado dentro de estas paredes. Y esa confianza había sido mi ruina. Mi mente empezó a reconstruir cada escena pasada. Las veces en que María regresaba del súper con bolsas de marcas caras que yo jamás compraba. Sus uñas nuevas cada semana. Su teléfono nuevo, su ropa, sus perfumes. Siempre decía que se los regalaba una amiga, una prima, una compañera del trabajo. Yo le creí. Mi hijo le creyó. O tal vez eligió creerle. Sentí una punzada en el pecho, pero no me dejé caer en el dolor. Esa noche no había espacio para lágrimas. Esa noche era para decisiones. Abrí mi computadora. Tecleé otra vez en el buscador el nombre del banco donde tenía la cuenta principal. Ingresé usuario, contraseña, código de seguridad. El sistema tardó unos segundos en abrir. Me parecieron eternos. Cuando la pantalla finalmente mostró mis movimientos, confirmé todas las tarjetas que aparecían como adicionales. Estaban a nombre de Luis y María. Estaban unidas a mi cuenta, alimentadas por mi pensión y por el pequeño ahorro que guardaba para emergencias. Mi mano se posó sobre el mouse. Hice clic. Cancelar tarjeta adicional, Luis Martínez. Confirmar. Cancelar tarjeta adicional, María López. Confirmar. Un mensaje apareció. Esta acción es irreversible. Sí, murmuré mientras hacía clic por última vez. Era irreversible, como su decisión de abandonarme. Una vez canceladas las tarjetas, cambié la clave de acceso. Después la volví a cambiar. Activé una verificación adicional, algo que mi sobrino una vez me había recomendado por si acaso. Y después hice algo que nunca imaginé tener que hacer. Trasladé una parte de mi dinero a una cuenta secundaria que tenía casi olvidada, creada años atrás por consejo de un funcionario del banco para cualquier emergencia. Esa era la emergencia. Respiré hondo. Sentí por primera vez en toda la noche algo parecido a control. Mi celular vibró otra vez. Esta vez eran mensajes desesperados uno tras otro. ¿Qué hiciste con las tarjetas? No me deja pagar nada, vieja. ¡Responde! Reconocí la forma agresiva de escribir de María. Ni siquiera se molestaba en ocultar el desprecio que sentía por mí. Como si ahora, estando lejos, creyera tener el poder. Observé esas palabras sin responder. Sentí una leve sonrisa involuntaria en mis labios. No era alegría. Era algo más oscuro, más frío. Una justicia silenciosa. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi una camioneta blanca estacionarse frente al portón. Un hombre robusto, con bigote y gorra, bajó de ella cargando una caja de herramientas. El cerrajero. Abrí la puerta sin miedo. Él me observó de pies a cabeza, quizá tratando de entender la urgencia de aquella mujer mayor que lo había llamado pasada la medianoche. ¿Es aquí, señora? Sí, respondí. Todas las cerraduras. La principal, la del patio y la de la puerta trasera. ¿Y dónde está la otra persona que vive aquí?, preguntó con cautela. Lo miré fijamente sin bajar la vista.
¿Ya no vive aquí? No hizo más preguntas. Mientras trabajaba, el sonido metálico del taladro rompía el silencio de la madrugada. Cada tornillo, cada giro de la llave nueva sonaba como una promesa, un sello, una barrera definitiva entre mi pasado y mi futuro inmediato. Aproveché ese tiempo para comenzar a reunir todas sus cosas. Entré en el cuarto que compartían. Abrí el closet sin cuidado, sin esa delicadeza que una vez tuve. Tomé las camisas de Luis, sus zapatos, sus pantalones, su vieja chamarra de mezclilla, todo lo que reconocía como suyo. Luego pasé a las cosas de María, vestidos ajustados, blusas llamativas, maquillaje, bolsas falsas de marca. Las tomé una a una, sin elegancia, sin nostalgia. Solo las apilé en el pasillo frente a la puerta. Cada prenda era un recuerdo vacío, cada objeto una mentira. Cuando terminé el pasillo, parecía una bodega improvisada. Montañas de ropa, bolsas, cajas, zapatos. Todo lo que alguna vez consideraron su mundo reducido a un montón en el suelo frío. El cerrajero terminó su trabajo casi 2 horas después. Probó las nuevas llaves, revisó la firmeza de la puerta, hizo un último ajuste en la cerradura. Listo, señora. Nadie entra aquí sin este juego de llaves, dijo entregándomelas en la mano. Las sostuve, sentí su peso, más que metal eran libertad. Le pagué y antes de que se marchara, añadió en voz baja. Cuídese. Asentí sin palabras. Cuando la puerta se cerró detrás de él, quedé sola otra vez. Pero ahora por primera vez en mucho tiempo no me sentí desamparada. Me sentí protegida por mí misma. Subí a mi cuarto. Me senté en la cama. Observé el lado vacío donde Luis solía dormir, donde su respiración me acompañaba en las noches silenciosas, donde yo creí que siempre estaría. Y entonces, sin lágrimas, sin lamentos, con una calma que no sabía que poseía, me recosté. Cerré los ojos. El cansancio me envolvió como una manta pesada. Antes de quedarme dormida, un pensamiento se abrió paso en mi mente, claro e inquietante. Ellos no conocen la fuerza de una madre cuando deja de tener miedo. Y sin saberlo, aún supe que al amanecer todo escalaría aún más. Porque en alguna parte, muy lejos de aquí, María y mi propio hijo ya habían dado el siguiente paso. Y esa mañana, la policía estaba a punto de tocar mi puerta. Desperté con un golpe seco contra la puerta. No fue un toque amable ni tímido. Fue un golpe autoritario repetido como si quisieran arrancar la madera con cada impacto. Mis ojos se abrieron de golpe. Por un segundo no supe en qué día estaba ni dónde me encontraba. Pero luego recordé todo el mensaje desde Acapulco, las tarjetas canceladas, las cerraduras nuevas. Todo volvió a mi mente como una avalancha. Me senté en la cama y miré el reloj las 8 de la mañana. Volvieron a golpear. Señora, abra la puerta, por favor. La voz era firme, masculina, profesional. Me levanté con calma, me puse una bata ligera y caminé despacio hacia la entrada. Cada paso era seguro. No sentía miedo. Era una extraña mezcla de dignidad y cansancio, como si dentro de mí hubiera aceptado que este era solo otro capítulo del mismo desastre. Me asomé por la mirilla. 2 policías estaban de pie afuera, uno más joven de rostro serio, el otro mayor, con bigote canoso y ojos atentos que parecían haber visto demasiadas historias como la mía. Respiré hondo y abrí la puerta solo un poco, dejando la cadena puesta. Buenos días, oficiales, dije con calma. ¿En qué puedo ayudarles? El mayor habló primero. ¿Es usted la señora Rosa Martínez? Sí, soy yo. Recibimos un reporte de su hijo Luis Martínez y de su esposa María López.
Ellos dicen que usted cambió las cerraduras de la casa de manera ilegal, que les bloqueó sus tarjetas y que se quedó con dinero que no le pertenece. Lo escuché sin cambiar de expresión. Ni una ceja levanté, ni un gesto de sorpresa. —¿Puedo pasar, señora? —preguntó luego el oficial joven. Claro, respondí quitando la cadena y abriendo por completo. —Adelante. Ambos entraron y miraron alrededor con discreción, evaluando la escena. Vieron el montón de ropa y pertenencias apiladas en el pasillo. No tocaron nada. Todo eso es de ellos, aclaré. Lo puse ahí para que puedan recogerlo cuando vengan, si es que quieren hacerlo civilizadamente. El oficial mayor asintió ligeramente. —¿Podría explicarnos su versión de los hechos, señora? Los invité a sentarse en la pequeña mesa del comedor. Fui a la cocina y serví café. Mis manos no temblaban. Era increíble. Parecía que todo el temblor se había quedado en el pasado. —Mire, oficiales, comencé cuando regresé. La casa donde estamos ahora es mía. Está a mi nombre desde hace más de 20 años. La compré con mi esposo, que en paz descanse mucho antes de que mi hijo se casara. Aquí tengo las escrituras. Fui por la carpeta azul y la abrí frente a ellos. El papel ya estaba envejecido, pero claro y legible. Luis y su esposa vivían aquí por decisión mía, no por derecho legal. Nunca estuvieron en la escritura. Solo eran huéspedes, familia sí, pero huéspedes al final. El policía joven hojeó los documentos con cuidado mientras el mayor me observaba en silencio. Entonces, ¿por qué dice su hijo que usted cambió las cerraduras de su propia casa? No pude evitar una ligera sonrisa amarga. Porque ayer por la noche recibí este mensaje y contesté. Tomé mi teléfono y les mostré la pantalla. Allí estaba la foto María, sonriendo desde Acapulco Luis, a su lado una bebida en la mano. Y el texto claro como el aguas. Me fui con tu hijo. Ya no volveremos. Ambos oficiales se inclinaron para leer mejor. Después de eso continué. Empezaron a llegarme mensajes insultantes. Y también descubrí que durante meses estuvieron usando mi dinero sin permiso. Eran tarjetas adicionales ligadas a mi cuenta. Yo solo cancelé lo que era mío. El oficial mayor levantó la vista lentamente. ¿Tiene pruebas de esos movimientos? Me levanté otra vez y tomé los estados de cuenta que había dejado marcados sobre el escritorio. Se los puse enfrente, señalando con el dedo las cifras. Todo está aquí. Cada retiro, cada compra. Yo no estuve en esas tiendas. No fui a esos restaurantes. Ellos lo hicieron mientras yo pensaba que era dinero del súper. Se hizo un silencio pesado. El oficial joven miró al otro incómodo. Entonces, señora, legalmente usted tiene todo el derecho de cancelar esas tarjetas. Lo sé. Y también tiene derecho de cambiar las cerraduras, si la propiedad es suya, agregó el mayor. También lo sé, respondí. Pero ellos creen que pueden hacer conmigo lo que quieran, solo porque soy su madre, solo porque soy una mujer mayor. Eso se acabó. Hubo un momento de respeto en el silencio. Entonces la radio del oficial mayor empezó a crepitar. Unidad 14. ¿Qué situación hay en la dirección reportada? El oficial tomó el micrófono sin apartar los ojos de mí. Aquí no hay delito en proceso. La residencia pertenece a la señora. Los denunciantes no tienen derechos legales sobre la propiedad. No vamos a forzar ninguna entrada. Una voz alterada comenzó a escucharse al otro lado de la línea. Yo reconocí de inmediato ese tono incluso sin ver el rostro. Luis, es mentira, es mi casa. Ella me está robando. Tienen que entrar ahora. El oficial suspiró. Señor Martínez, cálmese. Su madre nos ha presentado documentos legales donde se establece que usted no es propietario.
Esto es un asunto civil, no penal. Le sugiero que contacte a un abogado. Hubo un grito ahogado lleno de rabia y luego la transmisión se cortó. El policía joven negó con la cabeza. Lo siento mucho, señora, murmuró. No todos los hijos saben respetar. Lo miré fijamente. Lo sé. Los oficiales tomaron nota de todo. Hicieron un pequeño informe en su libreta. El mayor finalmente dijo: por precaución, le sugerimos que no tenga contacto directo con ellos por ahora. Si intenta entrar por la fuerza, vuelva a llamarnos. Usted está en su derecho. Gracias, respondí. Y no se preocupen. Ya no pienso abrirle a nadie que no merezca cruzar esa puerta. Se levantaron para retirarse. Antes de salir, el más joven no pudo contener una expresión de asombro. Es usted más fuerte de lo que muchos creen, señora. Asentí levemente. Solo soy una madre que dejó de permitir que la lastimen. Justo cuando la patrulla empezó a desaparecer al final de la calle, vi un taxi detenerse más adelante. Del lado izquierdo bajaron Luis y María. Sus rostros estaban pálidos, tensos, consumidos por la ira y la humillación. Lo supe en el corazón. Ese no era el final. Apenas era el comienzo. Y cuando ellos se acercaban de nuevo a mi casa, entendí que lo más difícil todavía estaba por venir. Los vi bajarse del taxi, como si estuviera viendo una escena que ya conocía. Luis salió primero con la camisa arrugada y los ojos hinchados. Detrás venía María despeinada, pero con la barbilla en alto. Luego aparecieron doña Petra, su madre, y mi hermana Teresa. Venían en fila como un pequeño jurado, dispuesto a dictar sentencia frente a mi puerta. Se acercaron murmurando. Alcancé a oír Pensión y Pobre Luis. Me quedé en medio de la sala derecha con las manos entrelazadas. No iba a esconderme. Los golpes llegaron secos. ¡Rosa! Gritó Teresa. ¡Abre! Luego la voz de Luis. Mamá, abre la puerta. Respiré hondo, caminé y abrí sin poner la cadena, pero solo hasta la mitad. Me planté en el marco. Buenos días, dije. Los cuatro se quedaron frente a mí. Luis con rabia y vergüenza, María con desprecio, doña Petra con los brazos cruzados, Teresa con gesto severo. Bueno, se burló María, nos dejaste sin un peso en Acapulco. ¿Eso te parece buenos días? Tú escribiste que te ibas con mi hijo y que no volverían, respondí. Yo solo tomé tu mensaje en serio. Luis apretó los puños. Mamá, no exageres. Esas tarjetas también eran nuestras. Vivimos aquí, no puedes hacernos esto. Luis, dije despacio, la cuenta está a mi nombre. La casa está a mi nombre. Ustedes vivían aquí porque yo quise, no porque les tocara. Teresa intervino poniendo la mano en el hombro de Luis. Rosa, son jóvenes. Cometieron un error. Pero son tu familia. ¿Era necesario llegar a esto? Doña Petra dio un paso al frente. Yo siempre supe que era controladora, dijo. No deja que su hijo crezca. María me contó que hasta le revisa en qué se gasta cada peso. Si tan mal se sentían, nadie los obligó a quedarse, contesté. Curioso que nunca se fueron, mientras podían usar mis tarjetas. Señalé el montón de cajas y bolsas en el pasillo. Ahí están sus cosas. Tienen 1 hora para llevárselas. Después, lo que quede, lo dono. ¿Nos estás corriendo?, preguntó María. Ustedes se fueron. Primero respondí. Solo estoy poniendo en orden la casa que abandonaron por WhatsApp. Luis bajó la mirada un segundo. Luego la levantó con terquedad. Nada de esto hubiera pasado si no fueras tan controladora, dijo. Tú tienes pensión. No te hace falta tanto. Compartir no te va a matar. Sus palabras me dolieron más que el mensaje desde Acapulco. Lo que me mata, contesté, es que pienses que todo lo que trabajé vale menos que tus caprichos de empezar algo nuevo con mi dinero.
Los dejé entrar solo hasta el pasillo. Verlos cargar sus propias cosas fue extraño: cajas con ropa, una televisión, una bolsa llena de zapatos. Ninguno agradeció que todo estuviera doblado. Pasaban junto a mí sin mirarme. En uno de esos viajes, Teresa se acercó. «Te lo digo por tu bien», susurró. «Vas a terminar sola. La gente habla». «La gente siempre habla», respondí. «Pero cuando tú necesitaste casa, yo abrí la puerta. Cuando mamá se enfermó, yo dejé de trabajar. Ahora que pongo un límite, resulta que la mala soy yo». Teresa suspiró y se apartó. Cuando todo estuvo en el taxi, María regresó a la puerta. «Ojalá algún día entiendas lo que es quedarse sin nada», dijo. «A ver quién te cuida cuando no puedas ni bajar las escaleras». La miré. «Hoy me quedo sin hijo». «En la casa», respondí. «Pero tú te estás quedando sin vergüenza, y eso sí se paga caro». Luis se acercó detrás, sin atreverse a sostenerme la mirada. «Adiós, mamá», murmuró. No supe si era un adiós real o solo una salida rápida. No contesté. Cerré la puerta cuando el taxi se perdió al final de la calle. El silencio después del portazo fue como un golpe. Me apoyé en la madera unos segundos, sintiendo cómo el cuerpo se me aflojaba. Caminé hasta la sala y me dejé caer en el sillón. La casa de repente era demasiado grande. Miré alrededor. No había mochilas tiradas, ni zapatos en la entrada, ni vasos sucios en la mesa. Todo estaba en orden, y aún así se sentía vacío. Esa fue la primera vez desde que todo empezó que lloré de verdad. No grité, no me quejé. Solo me tapé la cara con las manos y dejé que saliera toda la decepción, la tristeza, el cansancio. Lloré por el niño que fue Luis, por el hombre en el que se convirtió, por la Rosa que se olvidó de sí misma durante años. Cuando ya no tuve lágrimas, quedó un hueco. Me levanté casi por inercia, puse café a calentar, comí un pedazo de pan y nada más. El teléfono sonó varias veces. No contesté. No quería explicar nada. Los 2 días siguientes se me fueron en movimientos automáticos: barrer el patio, lavar la ropa, regar las plantas. Cada vez que pasaba frente al cuarto donde dormían, cerraba la puerta con más fuerza. Trabajaba con las manos para no pensar con la cabeza. Una tarde, cuando el sol ya bajaba y la luz anaranjada entraba por la ventana, alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves, muy distintos a los de la patrulla o a los de Luis. Abrí. Era Lupita, mi vecina, con una charola de tamales envuelta en una servilleta de flores. Detrás de ella estaba su nieta Ana, con el celular en la mano y el entrecejo fruncido. Doña Rosa dijo: «Lupita le traje de los verdes los que le gustan». Y pues Ana quería enseñarle algo. La muchacha levantó el teléfono. En la pantalla reconocí enseguida la cara de Luis y de María, abrazados, sonriendo. Debajo de la foto, un texto largo. El título decía: «Mi verdad, como mi propia madre nos dejó en la calle. Sentí un frío distinto, no en el cuerpo, sino en el alma. Lo que había empezado en mi sala, ahora estaba en todo el barrio, y pronto en todo Internet». El celular de Ana seguía en alto frente a mí. La foto de Luis y María ocupaba toda la pantalla brillante, bien editada, como si sus sonrisas pudieran borrar todo lo que me habían hecho. Debajo ese texto largo, que comenzaba con palabras que nunca pensé leer juntas: «Mi verdad, como mi propia madre, nos dejó en la calle». «Mire nada más lo que están diciendo, tía», dijo Ana, pasándome el teléfono. «La están haciendo quedar como un monstruo». Leí con los ojos nublados, pero atenta a cada palabra. María había escrito párrafos enteros donde me llamaba controladora, fría, abusiva.
Decía que yo los había humillado, que les cambié la cerradura sin aviso, que los dejé sin un peso, mientras ellos solo querían empezar una nueva vida juntos. Luis había compartido la publicación unos minutos después. Su mensaje era más corto, pero no menos cruel. A veces la persona que te da la vida también es la que te la quita. Gracias a mi esposa, entendí el verdadero amor. Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera colocando una piedra enorme sobre mi corazón. ¿Cómo pudo escribir eso?, susurré. Yo lo cargué, lo alimenté, trabajé horas extras para comprarle sus cuadernos. Lupita me tomó la mano. Ellos están cegados por el coraje y la vergüenza, dijo, pero no puedes dejar que esto siga así. Ana empezó a deslizar la pantalla con rapidez. No solo es eso, tía. Sus amigos están comentando, compartiendo. Mire, aquí uno dice que usted es una vieja loca que no quiere soltar el dinero. Y dice que le deberían quitar la pensión. Fui sintiendo cómo la rabia esa que había mantenido a raya durante días empezaba a encenderse otra vez. No como una explosión, sino como un fuego lento que quemaba con más fuerza que las lágrimas. «Quieren pintarme como la villana de una historia que yo no escribí», dije en voz baja. Ana asintió. «Exactamente, y por eso no podemos responder con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Necesitamos hechos». La miré sorprendida. «¿Y qué podemos hacer?». Ella respiró hondo. «Recuerde los mensajes que le enviaban, tía. Esas veces que María presumía cosas que usted no le había comprado. Los retiros raros. Todo eso queda registrado en las redes y en el banco. Solo hay que sacarlo a la luz». La idea me caló hasta los huesos. «Pero yo no sé hacer eso». «Yo sí», respondió con seguridad. «Y usted confía en mí, ¿verdad?». Asentí sin dudar. Nos sentamos las tres en el comedor. Ana conectó su computadora portátil y comenzó a explicarme paso a paso cosas que sonaban complicadas, pero que ella hacía ver simples. «Primero vamos a descargar una copia de seguridad de su WhatsApp», me dijo. «Ahí vienen todos los mensajes que le mandaron en algún momento, y luego vamos a revisar Facebook, porque aunque ellos hayan borrado algo, siempre queda un rastro». Verla trabajar era como observar a una cirujana. Sus dedos se movían con rapidez sobre el teclado, abriendo carpetas, buscando fechas, nombres, palabras clave. Yo la miraba con una mezcla de asombro y gratitud. «Aquí», dijo de pronto, girando la computadora hacia mí. «Vea este mensaje de María hace 6 meses». Leí en voz alta con dificultad. «Tu mamá ni se da cuenta cuando saco dinero. Poco a poco vamos juntando para irnos lejos de aquí». Mis manos temblaron. Y añadió: «Ana es de Luis 2 semanas después». Otro mensaje: «Mientras me mantenga la tarjeta, que haga lo que quiera. Total, ella no necesita tanto». Era como si me estuvieran obligando a ver mi propia traición repetida en pantalla. «No puedo creerlo», murmuré. «Pues crea en esto, tía», dijo Ana, abriendo otra carpeta. «Mire estos estados de cuenta que yo le ayudé a descargar del banco». Ahí estaban impresos en la pantalla fechas, horas, lugares, cantidades, retiros en cajeros cerca de su trabajo, compras en restaurantes caros, pagos de hoteles. Todo coincidía con los días que María me decía que iba a ver a una amiga o a trabajar hasta tarde. «Esto no es solo una mentira», continuó Ana. «Esto es abuso económico y es un delito». Sus palabras resonaron como un campanazo dentro de mí. «Contra adultos mayores». Además, añadió con seriedad: «Hay leyes que la protegen, tía. Usted tiene derechos, aunque ellos quieran pintarla como una vieja inútil». Me quedé en silencio unos segundos. Después levanté la cabeza. «¿Qué hacemos ahora?». Ana cerró la laptop suavemente.
Ahora no vamos a pelear como ellos. Ahora vamos a mostrar la verdad, solo la verdad. Sacó su celular y empezó a hacer capturas de pantalla, los mensajes, los montos, las fechas, las fotos. Todo perfectamente ordenado. No vamos a escribir insultos, explicó. No vamos a discutir, vamos a crear un álbum y le vamos a poner un nombre sencillo, solo hechos. Yo la miré sorprendida por esa calma tan parecida a la que yo misma había sentido la noche del mensaje de Acapulco. ¿Y qué escribo en él?, pregunté. Ana pensó unos segundos. Solo una frase. No voy a discutir con nadie. Aquí están las fechas y las cantidades. Nada más. Me quedé viendo esas palabras. Nada más. No había gritos. No había explicaciones largas. Solo pruebas. Esa misma noche publicamos el álbum. Cada imagen, cada estado de cuenta, cada mensaje con hora y fecha. Uno tras otro, sin adornos, sin emociones, solo realidad. Cerré la computadora. Mi teléfono comenzó a vibrar minutos después. Una y otra vez. Mensajes, notificaciones, llamadas. No abrí nada. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que estaba pasando en toda la colonia, en toda la familia, en todas esas pantallas que antes habían usado para atacarme. La verdad había salido a la luz, y esta vez no la podían borrar. Cuando por fin miré mi teléfono horas después, había un mensaje nuevo. No era de Luis, no era de María, era de una mujer cuyo nombre no conocía. Soy abogada. Trabajo con casos de violencia contra adultos mayores. Si desea asesoría gratuita, contácteme. Leí su nombre completo, licenciada Jimena Ortega. Una sonrisa lenta y triste cruzó mi rostro. Aquel martes común se había convertido en una batalla, y yo acababa de encontrar a mi aliada para la siguiente ronda. En ese momento supe que pronto volveríamos a vernos en un lugar donde nadie podía mentir el juzgado. 3 días después de haber publicado el álbum Solo Hechos mi vida, volvió a cambiar de rumbo. Esta vez no fue un mensaje, ni una llamada agresiva, ni un golpe en la puerta. Fue un sobre Manila deslizado bajo mi portón metálico pesado, oficial frío como una sentencia. Lo recogí con manos firmes, ya no me temblaban como antes. En la esquina superior izquierda estaba claramente impreso Tribunal de lo Familiar. Llegó, murmuré para mí misma. Entré a la casa, me senté en la mesa del comedor. Abrí el sobre con un cuchillo pequeño y leí en silencio la citación. Luis y María habían presentado una queja formal en mi contra por uso indebido de bienes compartidos, abuso de confianza y daño moral. Daño moral. Esa palabra me causó una sonrisa amarga. ¡Qué ironía!, murmuré. Mi celular vibró segundos después. Era un número desconocido. Señora Rosa Martínez, preguntó una voz firme pero amable. Sí, ¿quién habla? Licenciada Jimena Ortega. Le escribí después de ver su publicación. Quise adelantarme. Ya recibí copia de la demanda que interpusieron contra usted. Si está de acuerdo, me gustaría representarla sin costo alguno. Cerré los ojos. Por primera vez en días, sentí alivio real. Acepto, respondí sin dudar. Dígame qué tengo que hacer. 2 días más tarde, caminaba junto a Jimena por las frías escaleras del juzgado. Ella era más joven de lo que imaginé, pero caminaba con una seguridad que imponía respeto. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y una calma contagiosa en el rostro. No se preocupe, doña Rosa, me dijo. Todo lo que hicieron está mal hecho, legalmente, emocionalmente y moralmente. Ellos siempre creen que yo estoy equivocada, respondí, desde que Luis era niño. Eso se va a terminar hoy, afirmó. Entramos a la sala, ya estaban ahí. Luis y María. Se veían distintos,
más delgados, más tensos, menos enamorados. Luis no me miró. María sí, con orgullo falso en la mirada. A su lado estaba su abogado, un hombre joven, traje brillante, sonrisa de actor, pura apariencia. Detrás de ellos estaban mi hermana Teresa y doña Petra, observándome como si yo fuera el problema del mundo. Me senté en la mesa opuesta junto a Jimena. Sobre la madera descansaba nuestra carpeta con mis documentos, mis pruebas, mi historia convertida en verdad legal. El juez, un hombre de cabello gris y rostro serio, entró a la sala. Comencemos, dijo. El abogado de Luis tomó la palabra primero. Habló de ingratitud maternal, de falta de comprensión, de exceso de autoridad. Pintó a Luis como una víctima, a María como una muchacha inocente y a mí como una anciana rencorosa que no quería soltar el control. Mientras lo escuchaba comprendí algo importante. No hablaba de mí, hablaba de una mujer que se habían inventado. Cuando terminó, Jimena se levantó. Con su permiso, señor juez. Su voz era clara como una campana. Esta audiencia no trata sobre emociones heridas, continuó. Trata sobre hechos. Lo que hoy demostraremos es un caso claro de abuso económico contra un adulto mayor. Se volvió hacia la pantalla que estaba al frente. Solicito permiso para presentar las pruebas digitales. El juez asintió. Las luces bajaron ligeramente y en la pantalla apareció la primera imagen, el mensaje de María desde Acapulco. Me fui con tu hijo. Ya no volveremos. Luego los mensajes de burla. Luego los estados de cuenta. Luego las fechas. Uno tras otro. En la sala solo se escuchaba el sonido suave del proyector y la respiración tensa de quienes estaban presentes. Pude ver cómo la cara de Luis cambiaba de color, cómo María apretaba su bolso, cómo Teresa bajaba la mirada. Jimena leyó en voz alta. Mientras me mantenga la tarjeta, que haga lo que quiera. Total, ella no necesita tanto. Mensaje enviado por Luis Martínez, su señoría. Luis cerró los ojos. Poco a poco vamos juntando para irnos lejos de aquí. Mensaje enviado por María López. El juez levantó lentamente la mirada hacia ellos. ¿Niegan haber enviado estos mensajes?, preguntó. El abogado quiso intervenir, pero Luis fue más rápido. No, señor, dijo con voz apagada. En la sala se hizo un silencio espeso. Entonces admite que utilizó dinero de su madre, sin su consentimiento, para financiar su viaje a Acapulco y su supuesto nuevo comienzo, continuó el juez. Luis asintió. María comenzó a llorar baixito, dramatizando como siempre. Admito que lo hice, susurró, pero no pensaba que llegaría tan lejos. Jimena aprovechó el momento. Llegó tan lejos que hoy estamos aquí, respondió. Y llegó tan lejos que la señora Rosa no solo protegió su hogar, sino su dignidad. Hubo murmullos entre las personas presentes. El juez tomó nota durante varios minutos. Después levantó su pluma. Queda demostrado, dijo finalmente, que la demandante es en realidad la víctima en este caso. La casa es de su propiedad. El dinero le pertenece. Las tarjetas fueron utilizadas sin permiso. El tribunal declara sin fundamento la demanda interpuesta por el señor Luis Martínez y la señora María López. Mi corazón dio un salto silencioso. Además, añadió, se emitirá una orden de restricción temporal. Ninguno de los dos podrá acercarse a la señora Rosa Martínez ni a su domicilio ni tener contacto por ningún medio mientras continúa la investigación por abuso económico. Volteó a verme. Señora, usted ha sido muy paciente. La ley está de su lado. Sentí que el aire volvía a mis pulmones con fuerza. Luis bajó la cabeza. María sollozaba. Teresa se levantó rápidamente avergonzada. Doña Petra salió sin despedirse. Y yo
Solo cerré los ojos. No por victoria, sino por paz. Al salir del juzgado, Jimena puso una mano sobre mi hombro. Esto no termina aquí, dijo. Pero hoy dimos el paso más importante. Usted recuperó su voz. La miré. No corregí con una sonrisa suave. Recuperé algo mejor mi lugar en este mundo. Esa noche, al volver a casa, cerré la puerta con mis nuevas llaves. Caminé por la sala en silencio. Miré mis plantas, mis fotos, mis paredes. La casa ya no se sentía vacía, se sentía mía. Pero algo en el fondo de mi pecho me decía que aún faltaba un último capítulo, uno donde no solo se cerraría una puerta, sino que se abriría otra. El día después del juicio, desperté sin sobresaltos. Eso para mí ya era una pequeña victoria. No hubo golpes en la puerta, ni mensajes cargados de veneno, ni murmullos afuera de la casa. Solo el canto de los pájaros en el árbol del patio y la luz tibia que se colaba por la ventana de la cocina. Preparé café despacio, como si cada movimiento fuera un pequeño ritual. El agua hirviendo, el aroma del café molido, el vapor dibujando formas invisibles en el aire. Por primera vez en mucho tiempo no sentí prisa. No sentí que tenía que demostrar nada, explicarle nada a nadie, justificar ninguna decisión. Solo existía. Y eso era suficiente. Miré alrededor de la casa con otros ojos. Ya no veía el espacio donde Luis solía dejar sus zapatos tirados, ni la pared donde María colgaba fotos que no significaban nada para mí. Ahora veía un lienzo en blanco, un espacio donde podía volver a empezar a mi manera sin permiso de nadie. Ese mismo día llamé al notario. Quiero cambiar mi testamento, le dije con firmeza. No hubo duda en mi voz. Quería asegurarme de que lo poco o mucho que yo tenía estuviera destinado a decisiones tomadas con calma, no bajo presión, culpa o miedo. Si algo había aprendido de toda esta historia, era que nadie debe contar con tu sacrificio como si fuera una obligación eterna. Al colgar el teléfono, sentí una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso invisible que llevaba años sobre los hombros. Por la tarde, toqué la puerta una vez más con esos pequeños golpes suaves. Esta vez no era la policía, era Lupita. Doña Rosa, ¿puedo pasar un momentito? Sonreí. Claro que sí. Entró con su sonrisa de siempre y un pequeño paquete envuelto en papel de colores. Le traje una velita para la Virgen, dijo. A veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero siempre hay que agradecer que siguen pasando. La abracé sin palabras, agradeciendo no solo la vela, sino la amistad, la compañía, el cariño que no se compra ni se exige. Después de que se fue, encendí la pequeña vela en un rincón tranquilo de la sala. No pedí nada, solo di gracias. Gracias por haber despertado, por haber resistido, por haber elegido esta vez elegirme a mí. Los días comenzaron a fluir de otra forma. Regresé a mi rutina de ir al mercado, cuidar mis plantas, leer en las tardes, sentarme en el patio con una taza de té. La gente empezó a saludarme con más respeto. Algunos vecinos, que se habían mantenido en silencio, ahora me dirigían miradas de admiración, incluso de orgullo. Y en cuanto a Luis, ya no supe nada más. No llamó, no escribió, no apareció. Mejor así, porque hay heridas que no necesitan volver a abrirse aunque duelan. Un domingo cualquiera, mientras barría la banqueta frente a mi casa, un niño en bicicleta se detuvo frente a mí. Señora, ¿usted es la que salió en internet? Me preguntó con curiosidad inocente. Tal vez respondí sonriendo. ¿Eso es bueno o malo? Mi mamá dijo que usted es valiente, contestó.
Ese comentario tan simple, tan puro, me tocó más que todas las disculpas que jamás recibí. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, pensé en todo lo que había pasado desde aquel mensaje desde Acapulco. El dolor, la humillación, la sorpresa, la rabia, pero también la fortaleza, la claridad, el resurgir. Comprendí algo profundo. A veces no te rompen para destruirte. Te rompen para que descubras de qué estás hecha. La historia no me dejó vacía, me dejó libre. Libre de culpas que no eran mías. Libre de cargar a quienes no me respetaron. Libre para volver a empezar, aunque fuera sola. Y mientras cerraba los ojos, sentí en el pecho una paz que nadie jamás me pudo dar, ni nadie me podrá quitar. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has sentido que tu propia familia te ha fallado, quiero leerte. Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu historia también importa, tu voz también cuenta. Si quieres seguir acompañándome en más relatos de fuerza, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Cada día compartimos historias que nos recuerdan que siempre es posible volver a empezar. Gracias por escucharme y por acompañarme hasta el final.